5 minutos a que se reúnan los demás y comenzamos. Buen día, perdón. Doctor, buen día. Buenos días. Doctor, buenos días. Nada más para comentarle, ayer nos dijo Tere por la tarde, o nos recordó más bien que hay programado un eco transesofágico del día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Es externo? ¿Quién será? Pero, sí, Ricardo. ¿Y está pedido anestesia? Sí, es programado. De hecho, ayer nos dijo que estaba ya pedido con anestesiología, estaba programado y es externo. Es María Pilar Hernández. Me parece que es una paciente con una CIA. Ok. Bueno, muy bien. Para darme velocidad, para que en cuanto llegue la vayan pasando, la vayan preparando, nada más hay que avisarle a... Entonces vamos a darle velocidad a la clase, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, ¿inicio? Sí, por favor. Ok, bueno, pues vamos a irnos un poquito rápido para ver acerca del día de hoy el tema de manifestaciones cardiovasculares de las enfermedades endocrinas. Una clase pues un poco entretenida, la verdad son diferentes situaciones clínicas, una amplia variedad de patologías que nos pueden generar manifestaciones cardiovasculares en todos estos padecimientos endocrinos y que para pues nuestro ejercicio diario es importante conocer y reconocer cada uno de los efectos que puede condicionar este tipo de patologías. Vamos a iniciar con una diapositiva solamente para pues, recordar cómo el sistema endocrino desde el principio de su estudio pues ha tenido una gran relación con muchas enfermedades cardiovasculares y todo esto se ha venido estudiando, se ha venido investigando a través del tiempo, se ha estudiado sus efectos celulares y moleculares a nivel de las hormonas y pues con el estudio y con el paso de los años pues ha logrado comprender de una mejor manera las manifestaciones clínicas que pueden ser derivadas de una hipersecreción de las hormonas o bien de una supresión en la producción de esta y que puede tener una asociación y una repercusión importante en cuanto a los padecimientos cardiovasculares. En esta diapositiva, pues vamos a hacer un recordatorio un poco en cuanto a las hormonas hipofisiarias, porque esto es algo importante que vamos a desglosar a lo largo de la plática. Como bien ya lo sabemos, pues la hipófisis pues va a constar de dos regiones que principalmente, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, que la conocemos como la hipófisis anterior, va a contener en la mayoría de los casos va a contener 6 tipos celulares diferentes. 5 de ellos van a ser hormonas polipeptídicas o glucoproteínicas y el sexto va a ser un compuesto de células cromófagas no secretoras. De todos estos tipos celulares, las células somatótropas que segregan la hormona del crecimiento y las células corticótropas que producen la corticotropina pueden contribuir al desarrollo de las cardiopatías o que pueden generar más afecciones a este nivel. La neurohipófisis o la hipófisis posterior, pues es la región anatómica que está más en relación con terminaciones nerviosas secretoras, ya tanto de vasopresina, que es la hormona antidiurética y que ayuda a la regulación del equilibrio hídrico, y la oxitocina, que es un polipéptido que facilita la secreción láctea.
La hormona del crecimiento tiene una función, una participación importante en cuanto a su relación con padecimientos cardiovasculares. Se sabe que su secreción excesiva y la secreción excesiva del factor de crecimiento similar a insulina, este tipo 1, es principalmente generado por adenomas hipofisiarios benignos, que estos en edad temprana, en la infancia, pueden generar gigantismo, antes de que haya función, antes de que se fusionen las epífisis óseas, o puede generar acromegalia en pacientes en edad adulta una vez que ya han madurado los huesos largos. La hormona del crecimiento ejerce su efecto a través de dos grandes vías. Una de estas es por la unión de la hormona a los receptores específicos en las células efectoras, y que puede estar presente en diferentes tejidos, como lo podemos ver en el corazón, a nivel del músculo esquelético, a nivel del tejido adiposo, de hígado y riñones, y también se puede unir en otro tipo de células a lo largo del desarrollo fetal. Y también ejerce su efecto a través de la síntesis del factor de crecimiento similar a insulina, de tipo 1. El órgano que principalmente se encarga de producir todo el factor de crecimiento similar a insulina es el hígado, pero también puede ser producido por otro tipo de células bajo la influencia de la hormona del crecimiento. Se ha documentado que si existe una infusión aguda de hormona del crecimiento o una hiperexpresión del factor de secremento similar a la insulina, pues esto puede llegar a modificar la función y la hemodinamia del corazón. Esto puede generar en la mayoría de los casos incremento de la contractibilidad, o puede generar aumento del gasto cardíaco. Y esto puede ser consecuencia debido a que pueda existir en algunas ocasiones disminución de las resistencias vasculares sistémicas y de la poscarga a nivel del ventrículo izquierdo. Vamos a empezar a hablar acerca de las diferentes patologías que nos pueden generar alguna manifestación cardiovascular. Vamos a iniciar hablando acerca de la acromegalia. Esta es una patología pues poco frecuente, que tiene una incidencia anual documentada de 3 a 4 casos por cada millón de habitantes, y tiene una tasa muy elevada de morbilidad y mortalidad. Se sabe que hasta el 60% de aquellos pacientes que sufren este tipo de patologías, pues llegan a presentar alteraciones cardiovasculares. Y todo esto está asociado principalmente a que este tipo de patología nos genera un incremento en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular. Principalmente son pacientes que se encuentran con hipertensión arterial, pacientes que tienen resistencia a la insulina, pacientes que tienen algún diagnóstico de diabetes mellitus, y también pacientes que tienen hiperlipidemia y que pueden tener aterosclerosis acelerada, que son dentro de los principales factores o situaciones que pueden incrementar el riesgo cardiovascular, y por consiguiente pues el aumento de riesgo de padecimientos cardiovasculares. Y en la mayoría de los casos se ha asociado a la muerte por este tipo de enfermedades a causas cardiovasculares o diabetes mellitus. Dentro de los efectos cardiovasculares por lo que se generan dentro de la acromegalia, estos dependen siempre tanto de la edad del paciente, de la gravedad clínica que tengan y la duración de la enfermedad o la evolución que tengan con la misma. Y esto se debe principalmente a que existe una secreción elevada, como lo habíamos mencionado previamente, de hormona del crecimiento y del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, que esto puede o se denomina como miocardiopatía angiomegálica, que puede presentarse incluso en pacientes que tienen el diagnóstico y no tienen algún otro tipo de factor de riesgo cardiovascular, y se manifiesta en la mayoría de las veces como cuadros de hipertrofia concéntrica a nivel ventricular. Dentro de la evolución natural de esta enfermedad, pues se presenta principalmente en 3 fases. Una es en aquellos jóvenes que tienen acromegalia de reciente diagnóstico y pues que genera un síndrome precinético que condiciona un aumento de la contractibilidad miocárdica y también un aumento del gasto cardíaco. También se puede presentar como hipertrofia más nítida, que puede tener alteraciones de la función diastólica,
y que esto clínicamente condiciona un menor rendimiento para la realización de actividades físicas o la realización de actividades cotidianas en aquellos pacientes, y también puede generar disfunción sistólica y un descenso importante del gasto cardíaco en etapas avanzadas, que esto puede llegar a traducirse clínicamente como cuadros de insuficiencia cardíaca, que obviamente son un pronóstico desfavorable para este tipo de pacientes. Otro de los tipos de manifestaciones clínicas que se pueden presentar en esta patología, pues es la hipertensión secundaria, algo con lo que constantemente se presentan los pacientes y tiene una prevalencia del 33 hasta el 43%, 46%. Se ha documentado que en aquellos pacientes con hipertensión secundaria causada por acromegalia, el uso de IECAS o DERA2 puede llegar a inducir un aumento paradójico de la presión arterial. Entonces, pues es importante siempre en este tipo de pacientes tratar la causa, el origen de esta enfermedad para poder revertir estos efectos. Además de esto, se sabe que la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus se puede presentar hasta en el 15 y 38% de los pacientes con diagnóstico de acromegalia. Otra de las situaciones que importantemente se han investigado es ver si existe una función cardíaca alterada que pueda ser secundaria a aterosclerosis acelerada, y todo esto, como lo habíamos visto en las diapositivas previas, pues existe hiperlipidemia e incremento de los factores de riesgo cardiovascular. En los diferentes estudios post-mortem se ha demostrado que la enfermedad coronaria solamente se encuentra presente en el 11% de los pacientes. Y en la mayoría de los estudios angiográficos que se han realizado en este tipo de pacientes se han encontrado arterias coronarias normales, y en algunas otras ocasiones se pueden encontrar dilatadas, que es uno de los hallazgos más frecuentes. Menos del 25% de estos pacientes pues tienen pruebas de esfuerzo positivas, entonces pues no hay realmente una relación tan importante en cuanto a la aterosclerosis acelerada en este tipo de pacientes. Y algo que se ha documentado es que la aterosclerosis y el grado de cardiopatía isquémica pues no explican el grado de hipertrofia ventricular, la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular que se presenta en estos pacientes. Algunas otras de las manifestaciones que se presentan en los pacientes que tienen acromegalia es que aumenta la prevalencia de valvulopatías, principalmente de valvulopatía aórtica y valvulopatía mitral. Y este tipo de valvulopatías pueden permanecer incluso una vez que se haya corregido la causa de la enfermedad. Normalmente o generalmente la insuficiencia mitral es progresiva, y pues se ha constatado en pacientes que tienen este tipo de diagnósticos. Y en algunos otros pacientes también se ha documentado que hay presencia de dilatación a nivel de lo que es la raíz aórtica. Existen también alteraciones electrocardiográficas que podemos documentar en los pacientes que cursan con acromegalia, y dentro de las principales alteraciones que se pueden encontrar pueden ser desviación del eje eléctrico a la izquierda, la presencia de ondas Q en septal, la depresión del intervalo ST y de la onda T, así como la dispersión anómala del QT y defectos del sistema de conducción. Algunas de las arritmias que principalmente se pueden encontrar pueden ser tanto extrasístoles auriculares o ventriculares, enfermedad a nivel del nodo, y también taquicardia supraventricular y ventricular en algunas de las ocasiones. El diagnóstico de este tipo de patologías pues se hace uno por los datos clínicos y también por los estudios de imagen de manera complementaria. Este tipo de patologías se diagnostica en más del 99% de los casos por la presencia de un adenoma benigno. En la mayoría de las ocasiones son macroadenomas mayores de 10 milímetros, y en aquellos pacientes que presentan unas manifestaciones clínicas de larga evolución y de difícil tratamiento. En cuanto al diagnóstico de manera bioquímica, pues es a través de los niveles séricos elevados del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, y también la falta de supresión de la hormona de crecimiento de menos de 1 microgramo por litro tras la administración de una sobrecarga oral de glucosa.
La localización de los tumores, en la mayoría de los casos, se basa en los estudios de imagen, principalmente en la resonancia magnética, y la tomografía computarizada por su alta resolución espacial y temporal, que permite localizar y obtener mediciones acerca de los adenomas de adenohipófisis, que pueden ser las principales causas. En cuanto al tratamiento, como lo veíamos siempre, es lo principal tratar de revertir la causa, hacer un adecuado control del crecimiento tumoral, tratar de normalizar los niveles séricos de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. El tratamiento curativo, hasta en más del 70% de los casos, es la cirugía transfenoidal con resección del adenoma, y también algo que es importante es el tratamiento farmacológico con los ligandos de los receptores de somatostatina, que esto previo al procedimiento pues nos disminuye el riesgo quirúrgico y nos ayuda a controlar la hipertensión arterial, que puede ser secundaria en estos pacientes o que se puede desencadenar durante la realización de los procedimientos. Se sabe que normalmente la hormona del crecimiento tiene una importante participación en el desarrollo del corazón, en el mantenimiento tanto de su estructura y su funcionamiento en la vida adulta. Pero en el caso en el que los pacientes presentan un déficit en la secreción de esta, pues pueden generar diferentes manifestaciones clínicas. Unas de las principales que se pueden documentar puede ser la disfunción cardíaca o endotelial, puede haber también resistencia a la insulina, puede existir una hiperlipidemia, puede existir también aumento del espesor de la capa íntima y media a nivel carotídeo, puede haber también elevación de marcadores inflamatorios y también puede generar obesidad abdominal y estados de hipercoagulabilidad. En el caso de los pacientes que tienen este tipo de afecciones, pues se sabe que la mortalidad global es mayor que en pacientes que tienen alguna mortalidad cardiovascular por otra causa. Y pues dentro del tratamiento, estos pacientes requieren el tratamiento con la hormona del crecimiento hasta alcanzar una talla adulta, y también se ha documentado que el tratamiento tiene beneficio en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que puedan ser secundarias a miocardiopatía isquémica o dilatada de origen idiopática. Otra de las enfermedades que vamos a comentar el día de hoy es la enfermedad prolactínica. Pues es uno de los trastornos más frecuentes de la adenohipófisis y es producido por un adenoma hipoficiario pequeño. En este caso son menores de 1 centímetro y son productores de prolactina y que pueden llegar a causar amenorrea o galactorrea en los pacientes. La presencia de este tipo de patologías puede causar una función estimulada en la inflamación, y puede tener, se ha documentado que existen receptores de prolactina a nivel de las placas de las arterias coronarias. Idealmente en estos pacientes pues se requiere el tratamiento con agonistas dopamínicos como la cabergolina o la bromocriptina, y en los pacientes que tienen diagnósticos de prolactinoma pues siempre es importante valorar el perfil de riesgo cardiovascular y metabólico, debido a que tienen una mortalidad o riesgo de complicaciones cardiovasculares incrementadas. En cuanto a las hormonas suprarrenales y a la enfermedad cardiovascular, pues sabemos que las células corticótropas de la adenohipófisis van a sintetizar una proteína grande llamada como propio melanocortina. Esta se procesa por estas células hacia una familia de proteínas más pequeñas, entre otras como la corticotropina. La corteza suprarrenal pues está formada por la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, y estas estas desarrollan o generan principalmente la zona glomerular, produce aldosterona, la zona fascicular cortisol, y la zona reticular también cortisol y andrógenos y precursores de hormonas sexuales. Se sabe que la corticotropina pues regula la síntesis de cortisol en las zonas fasciculares y en las zonas reticulares.
Algunas de las enfermedades relacionadas con secreción o alteración en las hormonas suprarrenales, pues es la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing. Este síndrome pues obedece a una exposición prolongada alta de los tejidos a los glucocorticoides, y esta secreción excesiva de cortisol puede surgir ya sea por liberación hipofisiaria excesiva de corticotropina, como sucede en la enfermedad de Cushing, o por neoplasias adenomatosas o rara vez malignas de la propia glándula suprarrenal, como ocurre en el síndrome de Cushing. Y algunas de las manifestaciones clínicas con las que se presentan los pacientes, pues son tanto la fases de cara de luna, el oscurecimiento del vello facial, hipertensión, que son algunas de los datos que podemos encontrar, obesidad y la presencia de estrías abdominales. Dentro de los efectos cardíacos que pueden existir por el síndrome de Cushing, pues estos son debido a la acción de los glucocorticoides, principalmente, que pueden tener efecto a nivel del corazón, del hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Algunos de los ejemplos o algunas de las alteraciones que pueden desarrollarse por esta patología puede ser la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, presencia de remodelación concéntrica, también puede haber disfunción a nivel ventricular izquierda, cuadros de fibrosis miocárdica y también miocardiopatía dilatada, que son algunos de los hallazgos principales a nivel cardiovascular en este tipo de patologías. Es importante tener en cuenta siempre el síndrome de Cushing, debido a que tiene una tasa mayor de morbimortalidad, y todo esto asociado principalmente al desarrollo o al incremento del riesgo de padecer enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica y enfermedad arterial coronaria. El síndrome de Cushing pues, se caracteriza principalmente por la hipersecreción crónica de cortisol, y esto nos puede producir, como lo habíamos mencionado, obesidad central, nos puede producir hipertensión mediada por cortisol, nos puede generar también resistencia a la insulina, dislipidemias, estados protrombóticos, síndromes metabólicos o debilidad muscular, esto secundaria a miopatía ósea inducida por esteroides, y que en la mayoría de los casos contribuye a la intolerancia al esfuerzo en este tipo de pacientes. Todo este tipo de alteraciones en conjunto pues nos incrementa o nos aumenta el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. En cuanto a la enfermedad de Cushing, pues algunas de las alteraciones electrocardiográficas que se pueden presentar pueden ser alteraciones en el intervalo PR o en el intervalo QT, y que estas están relacionadas de manera inversa con la tasa de producción suprarrenal del cortisol. Dentro de los principales cambios a nivel electrocardiográfico, los alteraciones en el intervalo PR o en el QT, y que estos pueden ser directamente secundarios a efectos de los glucocorticoides a nivel de los canales de potasio, que son regulados por el voltaje de los tejidos excitables. Existe también alguna otra condición del síndrome de Cushing, como es la asociación de lesiones cardíacas y suprarrenales, que es también conocido como el complejo de Carney, que pues, es un rasgo monogénico autosómico dominante en la región Q2 del cromosoma 17, y se caracteriza porque estos pacientes cursan con diagnóstico de síndrome de Cushing, además tienen hallazgos en los estudios ecocardiográficos, como la presencia de mixomas cardíacos, como ya lo mencionábamos, en la clase anterior, que pueden afectar principalmente a la aurícula izquierda, pero que pueden encontrarse en este caso particular en algunas otras partes, en algunas otras cavidades cardíacas, que pueden aparecer de manera temprana, y también la presencia de lesiones dérmicas pigmentadas, que son algunas de las características que podemos encontrar en este tipo de pacientes. En cuanto al diagnóstico para este tipo de padecimientos, pues principalmente es la demostración de la producción elevada de cortisol. Encontraron los niveles de cortisol libre de orina de 24 horas elevada, o la presencia de elevación del cortisol salival nocturno, y también pues la determinación de corticotropina pues nos puede ayudar a indicar si la enfermedad es hipofisiaria, suprarrenal o proveniente de algún foco ectópico. En cuanto al tratamiento, pues principalmente está documentado en tratar la causa, como vamos a ver en todo este tipo de padecimientos endocrinos, donde se recomienda de manera inicial la resección de las lesiones primarias,
también la adenectomía selectiva transesfenoidal, y también la extirpación de la glándula suprarrenal, principalmente en el caso de la existencia de adenomas suprarrenales o carcinomas suprarrenales. También dentro del tratamiento se establece pues, la restitución del cortisol y la administración de mineralocorticoides postquirúrgicos, todo esto para la prevención de la insuficiencia suprarrenal. En cuanto a la farmacoterapia, pues existen diferentes gamas de fármacos que nos pueden ayudar principalmente para el tratamiento de este tipo de afecciones, que principalmente se centran en reducir la producción de ACTH y también que bloquean el efecto del cortisol sobre los tejidos y mejoran la hipotensión, la diabetes en el 40-60% de los enfermos. Esto pues es principalmente enfocado en cuanto al tratamiento de la patología de base. En el caso del hiperaldosteronismo primario, se sabe que la producción de aldosterona en la zona glomerular pues es sensible al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto es importante debido a que su síntesis y secreción depende principalmente de la regulación por la angiotensina 2, que se va a unir al receptor tipo 1 de la angiotensina 2 en la zona glomerular. A este tipo de padecimientos como el hiperaldosteronismo primario los vamos a definir como aquel grupo de desórdenes donde va a existir producción de aldosterona alta y que va a ser relativamente autónoma del sistema renina-angiotensina-aldosterona y no va a ser suprimible por una carga de sodio. Esta, en la mayoría de los casos, nos genera hipertensión normocalémica hasta en el 13% de los pacientes. Puede condicionar también daño a nivel cardiovascular, retención de sodio, inhibición de la renina plasmática y también nos puede generar aumento en la excreción urinaria de potasio, manifestado como hipocalemia o alcalosis metabólica. Y esta es una de las causas más comunes de la hipertensión en padecimientos endocrinos. Dentro de las principales causas del hiperaldosteronismo primario tenemos pues los adenomas suprarrenales, también la hiperplasia suprarrenal unilateral o bilateral, carcinomas suprarrenales o trastornos hereditarios como puede ser el aldosteronismo con respuesta a glucocorticoides. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares del hiperaldosteronismo primario, se ha documentado que este produce hipertrofia cardíaca, fibrosis miocárdica y disfunción a nivel diastólico. Se sabe que el 10% de los pacientes con hipertensión padecen padecen hiperaldosteronismo primario y esta hipertensión normopotasémica es la presentación más habitual en este tipo de pacientes. Y también se ha documentado que existen tasas más altas de morbimortalidad en pacientes con hiperaldosteronismo primario que en pacientes que tengan hipertensión por alguna otra causa. Y por eso es importante investigar en todos ellos si cuando estamos abordando a estos pacientes existe hipertensión arterial grave o de difícil manejo, que existe hipertensión con hipopotasemia o que sea de manera espontánea o que sea inducida por diuréticos. También investigar si hay hipertensión con incidentalomas suprarrenales o si hay hipertensión y apnea del sueño asociada. Y también si la hipertensión tiene un comienzo temprano o si hay antecedentes de accidentes cerebrovasculares en pacientes menores de 40 años. El diagnóstico principal de este tipo de padecimiento lo vamos a hacer a través del cociente aldosterona renina en el plasma tras la administración de una carga de sodio. Si nosotros encontramos niveles plasmáticos de aldosterona menor de 5 nanogramos sobre decilitros, es poco probable confirmar este diagnóstico, pero si encontramos niveles por arriba de 10 miligramos sobre decilitro, pues tenemos una alta probabilidad de diagnosticar este tipo de patologías. En aquellos pacientes que se presentan con hipopotasemia espontánea, se sabe que los niveles plasmáticos de renina inferiores a los detectables y si encontramos concentraciones de aldosterona mayores de 20 nanogramos sobre decilitros, no se requiere de realización de pruebas adicionales debido a que estos hallazgos son compatibles con el diagnóstico de hiperaldosteronismo
aldosteronismo primario. Además de que es importante siempre realizar una tomografía suprarrenal para tratar de buscar carcinomas adrenocorticales que puedan estar causando este tipo de padecimientos. En cuanto al tratamiento principal es el manejo de la patología de base, el uso de cloruro potásico, de liberación para mantener el potasio plasmático, el uso también de antagonistas de la aldosterona, principalmente la espironolactona o la prelona, esto principalmente que se ve favorecido para el control de la hipertensión arterial, el manejo de la hipopotasemia y de los demás efectos cardiovasculares, y algo que se aconseja de manera prioritaria es el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes menores de 35 años que tengan alguna adenoma cortical. En el caso de la adrenectomía laparoscópica unilateral, esta se ha documentado que cura o que puede llegar a resolver la hipopotasemia y la hipertensión arterial secundaria. Otra de las enfermedades que vamos a revisar es la enfermedad de Addison, que esta pues sabemos que Thomas Addison fue el primero que describió la asociación que podía existir entre la atrofia y la pérdida de la función de las glándulas suprarrenales y los cambios que podían ocurrir a nivel del sistema cardiovascular. Esta enfermedad de Addison, o también llamada como insuficiencia suprarrenal primaria, se caracteriza porque la corteza suprarrenal pues no produce glucocorticoides o mineralocorticoides en cantidades suficientes, y esto secundario a una disfunción en cuanto a nivel de las glándulas suprarrenales, ya sea por una causa autoinmune, por una causa infecciosa o por un cuadro metastásico. Dentro de las características clínicas que nosotros vemos en los pacientes, una forma de presentación, pues el oscurecimiento de cabello, la presencia de peca, la hiperpigmentación de la piel, y algo característico también la presencia de vitiligo, cuando hay una causa autoinmune, además de la pigmentación de mucosas. Este tipo de padecimiento puede ocurrir a cualquier edad en los pacientes y se puede acompañar de otros trastornos autoinmunes, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus tipo 1, gastritis autoinmune, anemia perniciosa o vitiligo. Y alguna de las formas de presentaciones puede ser las crisis addisonianas, que son una de las urgencias endocrinas más graves, en la cual los pacientes se pueden presentar con cuadros de hipovolemia, hipotensión, y que pueden tener un prolapso cardiovascular agudo, esto secundario a pérdidas renales de sodio, a hiperpotasemia o pérdida del tono vascular. En el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, esta se puede presentar principalmente por pérdida de secreción de corticotropina de origen hipoficiario, y esto condiciona pues esto condicionado por una caída en la producción de glucocorticoides, y aunque la producción de mineralocorticoides se va a mantener normal. Dentro de sus manifestaciones a nivel cardiovascular puede ser principalmente taquicardia, algo característico es la hipotensión, que la presión arterial diastólica está por debajo de 60 milímetros de mercurio. También puede haber hiponatremia, hiperpotasemia o pérdida del tono autónomo, y también puede haber presencia de crisis convulsiva. Dentro de los hallazgos característicos en el electrocardiograma podemos encontrar ondas P de baja amplitud y ondas T hiperagudas, esto asociado a la presencia de hipercalemia, y en el estudio ecocardiográfico podemos encontrar disminución de las dimensiones telesistólicas y telediastólicas a nivel del ventrículo izquierdo. Otra de las manifestaciones importantes pues es la atrofia cardíaca, que puede estar asociada a la malnutrición en este tipo de pacientes, y esto pues va a reflejar una respuesta al descenso de la carga cardíaca, y también se documenta en aquellos pacientes que tienen dietas con poca ingesta de sal, en el cual se muestra esta imagen característica, que es la imagen del corazón en lágrima, en donde se ve como colapsada la cavidad cardíaca, que es algunos de los hallazgos que se pueden encontrar o que nos hacen sospechar este tipo de enfermedades. En cuanto al diagnóstico, principalmente por la detección de cortisol bajo, matutino menor de 140 nanomoles sobre litro, o las cifras o la presencia de cifras de cortisol que no aumentan después de la administración de corticotropina, son dentro de los principales parámetros para establecer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, como lo venimos mencionando, pues puede ser la reposición de la hidrocortisona,
tratamiento prolongado con el uso de corticoides por vía oral, puede ser hidrocortisona, y también algo que se recomienda es evitar los diuréticos y los antagonistas de la aldosterona, principalmente en esos pacientes que cursan con hipercalemia, para evitar algún trastorno eléctrico secundario a estas alteraciones. Otra de las patologías que podemos revisar en este tipo de pacientes es el feocromocitoma. Este es un tipo de tumor en la mayoría de las veces benigno de las células cromáfines neuroectodérmicas. Estos normalmente surgen de la médula suprarrenal y el abdomen, pero pueden llegar a aparecer en cualquier plexo de nervios simpáticos adrenérgicos. La forma de presentación es esporádica en la mayoría de las ocasiones y hasta el 20% de este padecimiento puede tener un carácter familiar. Se sabe que también existe el feocromocitoma, puede coexistir con otro tipo de patologías, y cuando coexiste con un carcinoma de tiroides o con hiperparatiroidismo, se puede denominar como MEN2A, y en el caso de que coexista con cáncer medular de tiroides, con neuromas de mucosa, puede denominarse como MEN2B. Dentro de las manifestaciones clínicas de este tipo de patologías podemos encontrar que hay cefalea, palpitaciones, que son algunas de las principales datos por los cuales acuden a valoración de los pacientes, sudoración excesiva, presencia de temblor, dolor torácico, pérdida de peso, y también que pueden presentar datos de hipertensión episódica, y que se asocian a hipotensión ortostática documentada en estos pacientes. Existe dentro de las manifestaciones clínicas una triada clásica que podemos documentar en este tipo de pacientes. Aquellos pacientes que presentan cefalea, palpitaciones, diaforesis y se documenta hipertensión arterial, podemos nosotros sospechar la presencia de feocromocitoma, y esto tiene una sensibilidad hasta del 90.9% y una especificidad del 93.8%. Es importante recordar que en muchas de las ocasiones la hipertensión que es causada por el feocromocitoma se puede manifestar por primera ocasión en el momento de someter a estrés al paciente, en el momento en el que pueda ser llevado a una intervención quirúrgica por un trastorno no relacionado a esta patología, y o pacientes que presenten hipertensión de difícil control o con hipertensión a edad temprana. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, los principales que podemos encontrar puede ser hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, puede haber también anomalías en la repolarización, puede haber datos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, además de la presencia de extrasístoles ventriculares auriculares y episodios de taquicardia supraventricular. Otro tipo de alteraciones del ritmo puede ser las taquicardias inducidas por catecolaminas, que estas pueden median la disfunción ventricular izquierda, y pueden generar mayores alteraciones a nivel del ritmo. Dentro de las alteraciones que pueden generarse por el feocromocitoma, se sabe que las alteraciones en cuanto a la función ventricular izquierda y la miocardiopatía, pues se han documentado de manera importante en este tipo de padecimiento, en este tipo de enfermedad, y esta puede ser asociada a que existe un aumento del trabajo del ventrículo izquierdo, y puede haber también hipertrofia ventricular izquierda por la hipertensión asociada. Todo esto causando efecto por el exceso de las catecolaminas sobre las estructuras, además de efectos sobre la contractibilidad de los miocitos, y que puede causar alteraciones en las arterias coronarias, como principalmente se ha documentado el engrosamiento de la túnica media, y que esto pues puede obstaculizar el flujo sanguíneo a nivel del miocardio. En cuanto a las principales, se sabe que la principal catecolamina liberada por los feocromocitomas es la noradrenalina. También la adrenalina se puede llegar a elevar, y se ha documentado que los valores elevados de dopamina implican una transformación maligna. En raras ocasiones,
esta enfermedad se puede encontrar directamente en el corazón, y esto se puede llegar a presentar en el caso de que haya, a partir de células cromófines, en los paraganglios adrenérgicos o autónomos. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares que ponen en peligro la vida en los pacientes con feocromocitoma, principalmente son las urgencias hipertensivas. Pacientes con crisis hipertensivas de difícil control, la presencia de arritmias ventriculares o alteraciones de la conducción grave. Y otras de las manifestaciones cardíacas importantes que se pueden encontrar en este tipo de pacientes pueden ser la miocardiopatía hipertrófica o dilatada, que puede ser reversible una vez que se trata la causa, y otra de las manifestaciones importantes puede ser la miocardiopatía por Takotsubo. Para el diagnóstico de este tipo de padecimientos, pues principalmente hay que detectar la elevación de la noradrenalina, adrenalina o sus metabolitos en suero, y también hacer una determinación cuantitativa de los niveles de metanefrinas en orinas de 24 horas, que esta llega a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 91%. Es importante tener en cuenta siempre los estudios de imagen, de los cuales se prefiere la realización de la tomografía computarizada, esto por su resolución espacial, tanto a nivel de cavidad torácica, abdominal y pelvis, la resonancia magnética, y la tomografía por emisión de positrones, que estas principalmente nos ayudan a detectar lesiones metastásicas, en cuanto sospechamos este tipo de padecimientos. El tratamiento principalmente se centra, como lo hemos mencionado en todos los trastornos endocrinos, en el tratamiento de la causa, extirpar la lesión, el tratamiento farmacológico de manera preoperatoria con el uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos, de 7 a 14 días puede disminuir las complicaciones perioperatorias, y también se puede utilizar los betabloqueadores después de que nosotros hayamos establecido o documentado un adecuado alfa bloqueo. Y siempre se recomienda que en cuanto al tratamiento prequirúrgico se tenga con los pacientes con una dieta rica en sodio y líquidos, y en el caso de los pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico, siempre es importante la cardiomonitorización. Tenemos un riesgo incrementado de arritmias, y también el uso de fentolamina IV o nitroprusiato de sodio, en el caso de pacientes que estén en algún abordaje quirúrgico. En el caso de las hormonas paratiroideas y su relación con las enfermedades cardiovasculares, se sabe que estas enfermedades pues afectan al corazón, las células musculares lisas y las células endoteliales, y esto a través de dos mecanismos. Uno, el cual puede ser por unión a su receptor, que alteran la frecuencia espontánea del latido de los cardiomiocitos neonatales y que producen un incremento del AMP cíclico intracelular. Y también por la modificación de la entrada de calcio y la contractibilidad miocárdica de los miocitos en adultos, así como la relajación de las células del músculo lisovascular. El miocardio se sabe que produce un péptido relacionado estructuralmente con la paratormona, y que principalmente estimula la acumulación de AMP cíclico y la actividad contráctil, y también regula las corrientes de calcio de tipo L, que estas están distribuidas en la mayoría de las células excitables, y constituyen la principal vía de entrada de calcio en las células del músculo cardíaco. Dentro de las principales causas del hiperparatiroidismo, pues tenemos los trastornos primarios, secundarios, principalmente se ha documentado que son causadas por adenomas, por crecimientos adenomatosos, y pues en el hiperparatiroidismo primario sabemos que existe hipercalcemia, o que pueden existir valores séricos de calcio en límite alto. Y estos se deben a que hay una producción incrementada a través de la paratormona, y esto pues principalmente se debe al crecimiento de adenomas en una de las 4 glándulas paratiroides. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares secundarias a esta hipercalcemia, pues podemos encontrar principalmente que existe aumento a nivel de la contractilidad cardíaca. Puede existir también acortamiento en lo que es en la duración del potencial de acción, principalmente en la fase 2. Puede haber también abolición en la
la onda T, o puede haber cambios en el segmento ST que pueden simular isquemia en los pacientes. También puede haber intervalo QT corto, intervalo PR corto, y se sabe que el tratamiento con glucósidos pues también nos ayuda a incrementar la sensibilidad del corazón a la hipercalcemia. Otros de los cambios que pueden ser inducidos o que pueden encontrarse en este tipo de padecimientos pueden ser cambios en el sistema de conducción, y también puede haber presencia de depósitos de calcio, que puede ser tanto en las cúspides, en los anillos valvulares o en las arterias coronarias. En aquellos pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario, se sabe que este tipo de pacientes preservan la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero en aquellos pacientes que tienen enfermedad grave o crónica tienen algún grado de disfunción diastólica. Se sabe que además en aquellos pacientes que son diagnosticados con hiperparatiroidismo, y que a pesar de que han recibido tratamiento, las alteraciones a nivel miocárdico pueden persistir hasta 1 o 2 años después de la corrección quirúrgica. En cuanto al diagnóstico de este tipo de padecimientos, pues principalmente es por la detección del incremento de la paratormona en el suero, o la elevación o la presencia de elevación del calcio sérico, y otras de las causas que debemos de investigar pueden ser neoplasias malignas, hipercalcemia por metástasis óseas, neoplasias principalmente como los linfomas, o enfermedades no neoplásicas como la sarcoidosis, que son algunas de las patologías que pueden producir esta enfermedad. El tratamiento pues está basado principalmente en cuanto a la extirpación quirúrgica del adenoma, el tratamiento farmacológico, y en algunas ocasiones el hiperparatiroidismo primario en algunos pacientes que cursan asintomáticos no siempre va a requerir algún tratamiento definitivo. Otra de las alteraciones pues es el hipoparatiroidismo, que es raro y que normalmente se presenta posterior a la resección quirúrgica de las glándulas paratiroides. Puede también encontrarse en pacientes que recibieron tratamiento por cáncer tiroideo, o pacientes que tienen síndrome de DiGeorge. Dentro de las características principales, pues puede ser que haya de afección a nivel cardiovascular, pues puede ser la alteración a nivel de los miocitos. Se sabe que también hay una prolongación durante la fase 2 del potencial de acción, y también pueden generar alargamiento del QT. Puede haber también alteraciones de la contractibilidad miocárdica, y pueden producir también un síndrome osteomuscular difuso que se va a caracterizar por tetania y por rhabdomiolisis. Otro tipo de alteraciones es la deficiencia de vitamina D. Algo que se ha documentado en estudios epidemiológicos es que la deficiencia de vitamina D pues, se ha relacionado con un mayor riesgo de episodios cardiovasculares adversos, y una duplicación o incremento en el riesgo de padecer de cruzar con infarto agudo del miocardio. Se sabe que la mayoría de los tejidos y las células corporales expresan el receptor de la vitamina D, y hasta el 30 a 50% de la población general sufre una deficiencia de vitamina D. Esta deficiencia de vitamina D contribuye principalmente al incremento de factores de riesgo de padecimientos coronarios y también de enfermedades cardiovasculares, predispone en mayor porcentaje al desarrollo de hipertensión, diabetes mellitus o síndromes metabólicos. A nivel estructural puede generar hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, o puede condicionar insuficiencia cardíaca congestiva, así como la presencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica o inflamación vascular crónica. Otra de las alteraciones importantes y que vamos a hacer un poco más de énfasis son las alteraciones hemodinámicas que pueden existir en las enfermedades tiroideas, y se sabe que en pacientes con algún padecimiento a nivel de la tiroides pueden ocurrir cambios importantes tanto en la contractibilidad miocárdica y en la hemodinámica en todo el espectro de las enfermedades tiroideas. Y existen algunos cambios cardiovasculares que se pueden documentar o que se documentan principalmente en aquellos pacientes que cursan con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Se ha documentado que las resistencias vasculares sistémicas se encuentran
disminuidas en aquellos pacientes que cursan con hipertiroidismo y se encuentran aumentadas en aquellos pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo. La frecuencia cardíaca pues se ve incrementada en pacientes con hipertiroidismo y puede estar normal o con bradicardia ligera en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo. El gasto cardíaco se ve incrementado en aquellos pacientes con hipertiroidismo y puede estar disminuido en pacientes con hipotiroidismo, y el volumen sanguíneo pues puede incrementar en pacientes con hipertiroidismo y estar disminuido en pacientes con hipotiroidismo. Y también se ha documentado un importante grado de disfunción diastólica que está relacionada en los pacientes que tienen algún tipo de patología tiroidea. Como lo podemos ver en esta tabla, pues puede haber una alteración o una variabilidad importante en cuanto al grado de disfunción diastólica de acuerdo al tipo de padecimiento tiroideo que tengamos. Hay una alteración importante en aquellos pacientes que tienen algún diagnóstico de hipotiroidismo franco, pacientes con hipotiroidismo subclínico, pacientes con hipertiroidismo, y hay una mejor regulación en cuanto a la función diastólica en aquellos pacientes que tienen un hipotiroidismo controlado o que tienen un hipertiroidismo que está siendo tratado de manera farmacológica. Dentro de los síntomas que podemos nosotros encontrar, pues hay una amplia gama de características particulares en los pacientes con hipertiroidismo. En esta ocasión nos vamos a centrar un poco en cuanto a los síntomas cardiovasculares, que principalmente los pacientes van a referir palpitaciones, y estos se van a presentar principalmente por aumento de la frecuencia cardíaca y por la fuerza de la contractibilidad cardíaca, y este incremento de la frecuencia cardíaca puede ser generado por una disminución en la estimulación parasimpática y por un aumento del tono simpático. Normalmente estos pacientes van a presentar frecuencias cardíacas mayores a 90 latidos por minuto, que se van a presentar incluso en el reposo y que pueden incrementar de manera exagerada durante el ejercicio. Además de esto, pueden presentar intolerancia al ejercicio, que puede limitar la realización de actividades básicas, y también puede generar disnea de esfuerzo, que esta es asociada principalmente a debilidad de la musculatura esquelética y respiratoria, y en estos pacientes se ha documentado que existe una resistencia vascular escasa y una mayor precarga. En los pacientes con hipertiroidismo también se ha documentado que algunos de estos pacientes pueden llegar a presentar dolor torácico de tipo anginoso, y esto puede estar asociado principalmente, pues como lo veníamos mencionando, un aumento en el gasto cardíaco, un aumento de la contractilidad cardíaca, y que esto puede generar isquemia miocárdica en aquellos pacientes en los que ya se tenga sospecha o se haya documentado alguna enfermedad arterial coronaria. Y en la mayoría de los casos, este tipo de cuadros de dolor torácico van a responder al uso de betabloqueadores o una vez que hayamos restablecido el estado tiroideo en los pacientes. Se sabe también que hay mujeres de edad media que pueden sufrir dolor torácico en reposo y que puede también estar asociado a alteraciones isquémicas en los electrocardiogramas. En la mayoría de los pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo que han tenido estos cuadros de angina y que se han llevado a estudios angiográficos, pues se ha encontrado que las arterias coronarias se encuentran en la mayoría de las ocasiones normales, y se sabe que hay una poca incidencia de infarto agudo del miocardio, y en la mayoría de las ocasiones los pacientes responden al tratamiento farmacológico con los calcioantagonistas o la nitroglicerina, y principalmente con el restablecimiento del estado tiroideo. Otra de las situaciones asociadas con el hipertiroidismo es la presencia de hipertensión pulmonar. Se sabe que el hipertiroidismo condiciona tensión y poscarga importantes a nivel del ventrículo derecho. Aunque las resistencias vasculares sistémicas disminuyan, las resistencias vasculares pulmonares se mantienen elevadas en los pacientes que cursan con hipertiroidismo. El principal tratamiento para este tipo de alteraciones pues es la corrección del hipertiroidismo, y que esto nos va a llevar a una reducción de la presión arterial pulmonar. Pues la mejoría en la hemodinámica de la vasculatura pulmonar tras el tratamiento se puede explicar por un efecto vasoactivo específico con el tratamiento con metimazol. Algunas otras de las alteraciones que podemos encontrar
pueden ser las asociadas a daño autoinmune en los pacientes con enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto. Principalmente en los pacientes con enfermedad de Graves podemos encontrar la hipertensión arterial pulmonar, podemos encontrar valvulopatía mixomatosa o en algunas ocasiones miocardiopatía dilatada. En el caso de daño autoinmune podemos encontrar también hipertensión arterial pulmonar o la presencia de síndromes anticardiolipinas o antifosfolípidos, y en el caso de tirotoxicosis grave podemos encontrar miocardiopatía por Takotsubo, que puede ser una de las manifestaciones principales de la tormenta tiroidea, o también puede existir la presencia de miocardiopatía periparto. Algo importante en este tipo de padecimientos es la fibrilación auricular, que es una de las arritmias que principalmente se ven asociadas con pacientes con padecimiento con hipertiroidismo. Si bien sabemos que la taquicardia sinusal pues es el ritmo que con mayor frecuencia se encuentra en los pacientes, la fibrilación auricular puede tener una prevalencia del 2 al 20% en este tipo, en pacientes con hipertiroidismo, que es un riesgo incrementado en comparación con la población general. Este puede ser una de las formas de presentación en pacientes de la tercera edad, los cuales pues refieren palpitaciones o la presencia de un ritmo irregular documentado, y por eso siempre es importante en ellos realizar un perfil tiroideo para descartar una causa, como esta, una causa de la enfermedad. Esta se puede presentar hasta en el 7-8% de los pacientes con edad media y puede llegar a tener una prevalencia hasta del 40% en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de hipertiroidismo y que tienen alguna cardiopatía de base ya asociada o algún tipo de valvulopatía. El tratamiento, pues principalmente está orientado en el control de la frecuencia cardíaca. Hay diferentes fármacos como el propanolol, el atenolol, metoprolol, el nadolol o el esmolol, que ya los hemos tratado en la revisión de la fibrilación auricular, pero algo que es importante recordar, y como lo hemos mencionado a lo largo de la plática, siempre es el tratamiento tiene que ir encaminado, en controlar la frecuencia cardíaca en este tipo de pacientes y tratar de restablecer el estado tiroideo, porque se ha documentado que en estos pacientes, pues el restablecer la función tiroidea, pues puede llegar a remitir las alteraciones a nivel, la fibrilación auricular en 2 o 3 meses. Entonces, en estos pacientes, tratamiento con betabloqueadores, o bien el tratamiento con antitiroideos o yodo radioactivo es el tratamiento de primera línea para tratar de revertir este tipo de alteraciones. En algunas otras situaciones, los pacientes pueden presentar datos de insuficiencia cardíaca, que esto, principalmente pues, la disnea, la ortopnea, el edema de miembros pélvicos, y esto se puede relacionar por la presencia de estados de alto gasto, que aumentan la reabsorción renal de sodio y que pueden expandir el volumen plasmático, y las resistencias vasculares pulmonares, el gasto a la circulación pulmonar es mayor, lo cual genera un aumento en la presión de la arteria pulmonar, y que esto puede explicar pues la congestión hepática, el edema periférico, y que se puede asemejar a la hipertensión pulmonar primaria o una insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto a la tormenta tiroidea, pues es una de las formas más graves de presentación del hipertiroidismo. Principalmente se puede presentar con alteraciones cognitivas, con síntomas digestivos y a nivel cardiovascular con presencia de taquicardias, y esta puede llegar a presentar una mortalidad hasta del 50%. En cuanto al manejo, pues siempre es importante el tratamiento farmacológico, el tratar de reducir los niveles de T4 y T3, la reposición de líquido, el tratamiento con antitiroideos, y también tratar de revertir alguna causa infecciosa o algún traumatismo documentado. Ya para terminar, pues hablando acerca del hipotiroidismo, pues puede llegar a tener una prevalencia en 2 a 4% y va aumentando conforme incrementa la edad. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, en la mayoría de los casos, bradicardia leve, puede haber hipertensión diastólica y una presión diferencial reducida. El tratamiento
siempre va encaminado en restablecer la función tiroidea y esto en la mayoría de los casos puede desaparecer las manifestaciones condicionadas por esta patología. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, pues podemos documentar nosotros cardiomegalia en una radiografía de tórax, puede incluso haber en algunas ocasiones datos de taponamiento cardíaco y podemos encontrar también datos de derrames pericárdicos en este tipo de pacientes. En el electrocardiograma podemos encontrar bradicardia sinusal, voltaje reducido o prolongación del intervalo QT, y que principalmente pues, puede predisponer a arritmias ventriculares que van a desaparecer una vez que nosotros hayamos restituido, hayamos normalizado la función a nivel tiroideo. En cuanto al estudio ecocardiográfico, puede haber uno de los hallazgos principales es la disfunción diastólica, y puede haber también presencia de derrames pequeños o moderados en el 30% de los pacientes con hipotiroidismo, que estos pueden llegar a remitir posterior al tratamiento, al establecer el tratamiento farmacológico. En cuanto a estos pacientes también se sabe que hay un mayor riesgo de aterosclerosis, de enfermedad coronaria y vascular, esto principalmente porque cursan con algún grado de hipercolesterolemia, de hipertensión, disfunción endotelial y elevación de homocisteína, y en algunos estudios de gammagrafía de perfusión, pues se han encontrado cambios compatibles con isquemia hemocárdica, que estos también se ha documentado desaparecen una vez que se haya normalizado la función tiroidea. Por eso, algo que es bien importante es tratar de realizar un cribado con TSH en todo paciente adulto que tenga antecedentes de hipertensión, que tenga hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que tenga enfermedad periférica, vascular periférica, o que tengan algún cuadro de derrame pericárdico que no tenga alguna causa aparente. El tratamiento pues es la restitución gradual de la hormona tiroidea con levotiroxina, ya por último se mencionan pues 3 cuestionamientos fundamentales en cuanto al abordaje cardiovascular de estos pacientes. Aquellos pacientes que requieran ser llevados a una revascularización coronaria antes de iniciar una restitución de las hormonas, se ha documentado que si no pueden ser llevados a una intervención coronaria percutánea y tienen algún cuadro de angina inestable o que tengan enfermedad del tronco documentada o enfermedad trivascular con disfunción del ventrículo izquierdo, pueden ser sometidos a cirugía de revascularización, incluso aunque tengan el diagnóstico de hipotiroidismo franco que se encuentre de manera activa. En el caso de los pacientes que tienen cardiopatía estable, conocida y que no tengan una indicación de revascularización coronaria, pues el tratamiento inicial es farmacológico con las dosis bajas de levotiroxina y que se pueden ir incrementando de manera escalonada. Y por último, en el caso de los pacientes que tengan riesgo de enfermedad arterial coronaria, pero que no tengan signos ni síntomas, pues el tratamiento inicial es con dosis bajas de levotiroxina. Y en el caso de que aparezcan signos o síntomas de cardiopatía isquémica, pues las recomendaciones ideales son las que se utilizan en pacientes que tengan una cardiopatía conocida. Y pues nada más mencionar la relación que puede haber o la alteración tiroidea que puede generarse por el uso de amiodarona, puede generarnos tanto cuadros de hipotiroidismo o hipertiroidismo, principalmente por su alto contenido de yodo, y pues siempre es importante determinar la función tiroidea cada 3 meses en estos pacientes para evitar algún tipo de complicación asociada al uso de amiodarona. Y esta es la última diapositiva. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. No, Miguel, todo bien, bastante bien expuesto el tema. Recordad que igual, regularmente son cosas que igual de primera instancia no te llegan a ti como cardiólogo, pero hay que saberlos manejar para ver el contexto clínico del paciente. Yo creo que lo que vamos a ver más son las alteraciones endócrinas y metabólicas que produce la enfermedad renal crónica. Recordar los cambios que produce en el cardio, la anemia, la hiperfosfatemia, la hipercalcemia. Entonces, el saber manejar todas las cosas que puede causar ahí puede tener algo de mejoría para el paciente. ¿Escuchamos, jóvenes? ¿Se escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí.
No, muy bien, Miguel. Muy bien, Sí, es es buen repaso de toda la medicina muy interna. amplio. De arriba abajo, ¿no? Creo que como aportación les puedo decir que cuando sospechen hipertensión arterial secundaria, digo, perdón ahí de los endócrinos, pero de aquí a que le hacen sus pruebas este, de ayuno, de supresión de sodio, etcétera, 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 pídanle una tomografía. Digo, si no tiene función, si no tiene disfunción renal, pónganle contraste. Y así vamos a ver perfusión de las arterias renales, el tamaño de los riñones, las suprarrenales, ¿sí? Este, entonces, yo creo que eso en cuanto al abordaje, que las endocrinopatías es una causa frecuente de hipertensión arterial secundaria. Y la otra cosa que me gustaría que aclaráramos más a fondo es la deficiencia de vitamina D y corazón. Entonces, eso quisiera encargárselo, que hagamos una revisión, a ver si hay por ahí alguna revisión sistemática o algo así, para revisarlo el artículo de, bueno, el jueves seguimos pendiente el de Miguel, a ver si mañana ya. Me comentaron en la red de videoconferencias que están haciendo cambios en cuanto a conectividad y todo eso, entonces que todavía va a estar mejor. También había una actualización de Zoom, por si en sus máquinas se las pide, actualicen el Zoom. Y y nada más, me gustaría ver si el próximo martes a las 12 podemos hacer una revisión, alguna revisión sistemática, ¿sí? De deficiencia de vitamina D y corazón. Cada vez como que se hace más consciente de solicitar estos niveles de vitamina D y cada vez los pacientes llegan más y te dicen, oiga, ¿y me tomo cuánto? ¿Y para qué me va a servir eso? Porque mire cuánto traigo de vitamina D, ¿ok? Entonces, se los encargo, residentes. Fernanda, ¿qué tema va a dar? Yo voy a dar cardiopatía en el embarazo. Perfecto, Fernanda. Ok. Bueno, entonces, pues nada más, aquí estoy en la oficina. A ver si llegó la paciente para el transofaico, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, ya está por acá. Vale, gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.